Tercera sesión con el grupo de computación 7. Continuamos en la creación de proyectos. Vamos a hacer otro ejemplo. Hemos diseñado ya un proyecto para la apertura de una farmacia. Entonces estamos buscando otro ejemplo en Google y conseguí para la apertura de un consultorio o una clínica. Entonces acá es un proyecto paso a paso de algunos puntos que requerimos nosotros para crear el proyecto. Entonces para basarnos en hechos que se deberían considerar. Entonces el proyecto es abrir un consultorio o una clínica propia, ¿ya? Lo vamos a colocar como consultorio privado. Entonces el primer paso es establecer la fecha de comienzo del proyecto. ¿Dónde es lo que vamos a ingresar? Archivo, información, y luego establecer la fecha de comienzo del proyecto. No vamos a establecer la fecha de finalización. Eso automáticamente, según la duración del proyecto, se va a determinar. Entonces, lo que sí vamos a establecer, cuándo va a comenzar el proyecto. Hicimos el anterior ejemplo con fecha lunes 17. Ahora lo vamos a hacer con la fecha miércoles 19. Información del proyecto, propiedades avanzadas. Lo primero que hacemos es determinar cuándo empieza el proyecto y cuál es el nombre del proyecto. Eso lo hacemos en propiedades avanzadas. La ficha o pestaña resumen y el título será Apertura Proyecto Apertura de Consultorio Privado. Tendría que asignarle un nombre al consultorio y en asunto tendríamos que ver la especialidad, ¿no? ¿Qué especialidades? Podemos colocar como especialidades médicas, cuando van a ser varias. Entonces, una especie de una pequeña clínica, pero lo que más se basa es en consulta, ¿no? Entonces son varios especialistas. Entonces cuando no definimos cuál va a ser la especialidad, sino que van a haber varios especialistas, solamente colocamos especialidades médicas. El autor tendría que colocar acá el nombre del estudiante, en este caso, o el nombre que está, la persona que está diseñando el proyecto. Luego, la organización, ¿ya? Estamos haciéndolo a través de la Universidad Ecológica. Y luego la categoría. Acá, ¿qué categoría pertenece este proyecto? Al área de salud. Al área de salud, ¿no? Entonces tendríamos que especificar. Aceptar. Entonces, los primeros pasos y regreso a archivo. Vuelvo a repetir los pasos. Para crear un proyecto, el primer paso es establecer la fecha de comienzo del proyecto, nombre del proyecto, asunto, autor, área y organización. ¿Eso dónde lo voy a hacer? En archivo. Los pasos los voy repitiendo porque es necesario que ustedes lo puedan anotar, lo puedan memorizar, porque es la forma en cómo va la pregunta. No necesariamente va a estar esta pregunta, pero sí, como ejemplo, les estoy repitiendo para que el examen es de opciones simples, múltiples, y de falso verdadero. Entonces usted tiene que saberse los pasos para cada uno de ellos. Yo voy haciendo redundancia, voy repitiendo sobre un punto específico porque es importante que lo vayan memorizando. Entonces presionamos archivo, información y fecha de comienzo. Establecemos la fecha de comienzo del proyecto. Y luego en información del proyecto, la misma pregunta le va hacia la respuesta, ¿no? La información del proyecto, propiedades avanzadas y en la ficha resumen.
Entonces estamos definiendo el título del proyecto, el asunto, el autor, la organización, categoría, aceptar y regresamos al proyecto. El aspecto es muy similar a Excel. Está organizado por columnas y filas, por consecuencia, por consecuente tenemos celdas. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto de tareas que tiene un objetivo. ¿En qué área se puede aplicar un proyecto? En todas las áreas que nosotros realizamos, desde nuestra vida cotidiana, así como laboral, empresarial, de finanzas, de negocio, de comercio, de educación. En todas las áreas se aplican un proyecto. Se hace un proyecto y en realidad deberíamos todos aplicarlo a nuestro diario vivir. El reflejo de una persona bien organizada es cuando se proyecta sobre qué va a realizar en esa semana. Establece sus tiempos, establece las tareas que va a llevar a cabo durante esa semana, planifica sus actividades en tiempo, en día, en hora y en lugar. Entonces, eso es lo que nos permite determinar un proyecto, los pasos a seguir, las tareas, las actividades. Entonces, como un sinónimo de tarea, son actividades. También pueden ser pasos a seguir. Un proyecto es una secuencia de actividades, de pasos, de tareas que se deben cumplir para alcanzar un objetivo, ¿no? Eso es un proyecto. El nombre de las tareas, esto es muy importante. Cuando yo quiero escribir, el proyecto va a ser sobre la apertura de un consultorio privado de especialidades médicas. Ahí van a entrar todas las especialidades, ¿no? Desde medicina general, cardiología, pediatría, neurología, urología, en fin, ginecología. Entonces tenemos ahí todas las especialidades médicas o las más, las que van a considerar en el proyecto. Lo primero que debo hacer acá es asignarle lo que va a comprender el proyecto. Y a partir de la segunda tarea, vamos estableciendo en secuencia de pasos, de actividades, de lo que vamos a hacer. Pero ¿cómo nombramos una tarea? El nombre de una tarea siempre se utiliza verbos. Por ejemplo, yo utilizo el primer verbo, sería establecer la ubicación del proyecto para la apertura de un consultorio privado. La tarea número 2 debería ser buscar o seleccionar la ubicación estratégica para la apertura del consultorio clínico o del consultorio privado. Entonces, estoy utilizando verbos: buscar, conseguir, alcanzar, dividir, clasificar, proyectar, conseguir, facilitar, amoblar, comprar. Entonces, estamos utilizando verbos. Los verbos nos indican una acción que vamos a hacer con esa tarea. En este ejemplo, nos vamos a basar en un modelo que busqué en internet sobre 7 pasos para crear y montar una propia clínica, ¿no? Tu propia clínica. Acá hace un énfasis sobre un consultorio. Nosotros lo hemos definido como consultorio privado, pero que tiene varias especialidades médicas. Eso es lo que hemos definido. El plan de empresa para montar tu propia clínica o consultorio se debería considerar los siguientes pasos. Es un resumen de los siguientes apartados del plan de negocio, algo que un posible inversor puede revisar para decidir si el proyecto le interesa. Definición del negocio. Tiene que ver con los datos clave de la empresa de salud: nombre, ubicación, servicios que ofrece, objetivos y las estrategias para alcanzar tus metas. Eso es lo que se debería tomar en cuenta al momento de decidir un proyecto de esta magnitud. Estudio de mercado. Entonces, lo primero es realizar un estudio de mercado. Entonces, vamos a definir las estrategias, ¿no? Entonces, vamos a ir
Vamos a ampliar la columna de nombre de la tarea. Entonces sería proyecto para la apertura de consultorio privado. Ese es el proyecto. Ahora, ¿qué tareas requiere ese proyecto? ¿No? Entre las primeras tareas que acá nombra es los datos clave de la empresa, hacer una definición del negocio, ¿no? La ubicación, ¿no? Ese es uno de los principales. ¿Qué servicios va a ofrecer? ¿Qué objetivos y las estrategias para alcanzar tu meta? El estudio del mercado. Aquí debes detallar el plan de marketing de tu empresa de salud con los pacientes potenciales y los principales competidores. No olvides que gran parte del éxito de un consultorio o una clínica lo determina su ubicación. De ahí la importancia de realizar un estudio de mercado. ¿Qué es un estudio de mercado? Sí, para tener un éxito en lo que quieran emprender, porque la apertura de una clínica es un emprendimiento en el cual van a participar no solo una persona, sino es un proyecto un poquito grande, donde pueden participar varios, serían los socios. En este caso, el estudio de mercado va a determinar la zona estratégica para la apertura. Como les decía en el ejemplo de la farmacia, tiene que ver si es una zona hospitalaria, un consultorio en una zona hospitalaria. ¿Qué lugar hay cercano? Dependiendo de las especialidades que van a disponer, que va a contar el consultorio privado, tendrían que ver la zona, a su alrededor. Si va a haber el área de fisioterapia, tendría que ver gimnasio, clubes, algún lugar donde practiquen deporte. Entonces eso va a atraer mucho. Para el área de cardiología, por ejemplo, entonces tendrían que ver una zona hospitalaria, ¿no? Una zona donde haya mucho personas que van a tener problemas de salud, ¿no? Entonces también hay zonas, no siempre, ¿cómo le puedo decir? A veces no se consigue un espacio en estas zonas estratégicas porque justamente son las más cotizadas, las más buscadas. Entonces tendría que ver otra opción. En esa otra opción tendría que ver un barrio, una avenida, una zona comercial puede ser, donde vean que la población de esa zona, qué ingreso económico tiene, alto, medio, bajo, si la población en su mayoría son niños, son jóvenes o la mayoría son personas adultas o de la tercera edad. Eso también va a determinar el éxito. Eso es el estudio de mercado, ¿no? Se tiene que analizar todos esos aspectos para poder tener un éxito con apertura del consultorio. Entonces acá tendríamos que hacer estudio de mercado, realizar un estudio de mercado y determinar la ubicación para la apertura del consultorio privado. ¿Bien? Entonces, según el estudio que obtengan, van a hacer un estudio, va a llevar un cierto periodo de tiempo, pero antes de conseguir la ubicación, van a saber que esa ubicación es estratégica. O sea, van a conseguir buenos resultados, va a ser un éxito lo que quieran emprender. A eso se refiere. Luego, estudio técnico. Es un apartado donde aparecen las características o el equipamiento necesario para funcionar. Equipamiento necesario. Cuando hayas elegido la ubicación, el sitio que escojas debe tener espacio para 3 áreas muy importantes: la recepción, la sala de espera y la consulta.
Con esto en mente, el siguiente paso es la compra de todo el material que usará. En tu empresa de salud, busca proveedores y compara las ofertas. Entonces, este estudio técnico lo que va a hacer es, en primera instancia, el equipamiento necesario para funcionar. Entonces, acá tendría que ser determinar el equipamiento necesario para funcionar. Acá tenemos para funcionar, ¿no? ¿Qué equipos va a utilizar? Luego, los espacios, determinar las áreas, ¿no? Determinar las áreas. Determinar las áreas como sala de espera, consultorio y recepción y consulta. Y consulta. Bien, acá determina lo principal, lo básico, ¿no? Lo básico como es la recepción, ¿no? Siempre en todo lugar, en un consultorio, lo primero que tiene que haber quien hace la programación de la consulta, ¿no? Para qué especialidad, quién lo va a atender, a qué hora y cuánto, ¿no? Toda la parte de la recepción. Una vez que lo reciben, bueno, viene la salita de espera y luego la consulta. Entonces hay que determinar las áreas, los espacios, ¿no? Que sean necesarios. Lo vamos a guardar. Apertura de consultorio privado. Ok, siguiente paso. Una vez que están las áreas, es la compra de todo el material que usarás en tu empresa. Busca proveedores y compra las ofertas. Entonces acá sería comprar material. Ya está el equipamiento. Comprar el material e insumos también de salud. Comprar material e insumos de salud, ¿ya? Entonces, eso también tiene que determinar, y acá como sugerencia dice ver oferta. Organización, busca proveedores y compara las ofertas. Se relaciona con la organización del personal, cargos y sueldos. Acá viene la parte del personal que va a acompañar en la apertura del consultorio privado, así como la organización jurídica de la empresa. Cualquier consultorio o clínica deberá contar al menos con 2 personas, el médico y una persona responsable de la recepción, gestión de citas, entre otras funciones. Entonces acá hay que organización del personal. Acá sería seleccionar el personal médico, auxiliar y contable. Seleccionar eso. Esos serían los principales, ¿no? Los médicos,
los auxiliares y la parte contable o administrativa. Luego va a fijar acá el tema de cargos y sueldos. Estudio de gastos e ingresos. Es una proyección sobre el flujo de de la empresa, y es decir, la previsión de gastos e ingresos. Evaluación. Debes realizar una evaluación del proyecto, detallar los indicadores de rentabilidad usados. Montar una empresa de salud puede ser una buena opción si estás por terminar tu carrera de medicina. Bien, esos serían los puntos importantes. Se ha reducido bastante. Acá podemos ver que tenemos apenas 7 tareas. Acá hemos saltado una tarea. Vamos a eliminar la tarea 2. Botón derecho en el 2, eliminar tarea. Vamos a hacer un repaso de las tareas principales en la apertura de un consultorio privado. Y bueno, faltaría algunas otras tareas que tengamos que complementar. Bien. Es de especialidades médicas. La tarea número 2 dice realizar un estudio de mercado y determinar la ubicación. Ese es el primer paso. El segundo, determinar el equipamiento necesario para funcionar. Determinar el equipamiento necesario para funcionar. Determinar las áreas de recepción, sala de espera y consulta. Comprar materiales e insumos de salud. Seleccionar el personal. Acá había una tarea sobre una proyección. Se tendría que hacer proyectar, o sea, es algo a futuro, ¿no? Porque todavía esto es un proyecto. Proyectar los posibles ingresos, gastos e ingresos y gastos. ¿Ya? Eso es lo que pide también que se considere. Hacer algunas proyecciones de cuánto pueden tener como ingreso en las consultas y según lo que ya pretenden invertir, cuánto les puede generar los gastos también, ¿no? Aparte de la inversión, los gastos que van a tener ya cuando está funcionando. Entonces, eso es lo que pide hacer una proyección. Y acá faltaría lo que es el marketing y publicidad. Que tendrían que hacer, realizar marketing y publicidad. Y finalmente, realizar campañas de salud continuas o periódicas. Eso atrae mucho cuando se realizan campañas, ¿no? Campañas, esto va a ser variable cada mes, cada semana, cada 15 días. Una campaña de salud diferente donde utilizan un personal adicional porque va a atraer mayor cantidad de pacientes. Bien, tenemos las 9 tareas principales. Ahora vamos a empezar a establecer la duración. Antes de establecer la duración, vamos a determinar cuáles son tareas resumen. ¿Qué es una tarea resumen? Es una tarea que contiene subtareas. ¿Y qué es una subtarea? Depende de otra tarea. Entonces, la tarea resumen comprende una tarea o varias tareas. Contiene, comprende, es una tarea que va a contener varias que va a depender de ella. Esas son tareas resumen. Las subtareas tienen un nivel inferior y dependen de la tarea que los comprende, dependen de la tarea resumen. En este proyecto, todas las tareas tienen el mismo nivel. No hay tarea resumen, no hay subtarea. Cuando yo aplico sangría, se convierte en subtarea. ¿Qué debo aplicar a una tarea para que se convierta en subtarea? Aplico vincular, aplico división, aplico sangría.
¿Qué debo aplicar a una tarea para que se convierta en subtarea? Doy opciones, aplico vincular, división o sangría. Sangría. Eso es lo que voy a aplicar, la flechita verde. Eso, sangría, lo convierte una tarea en subtarea. Por ejemplo, realizar un estudio de mercado. La número 3, la 4, hasta ahí. La 3 y la 4 vamos a hacer que dependa de la tarea 2. Entonces, la 3 y la 4 lo vamos a convertir en subtarea. ¿Qué aplicamos? Sangría. La sangría es la flechita verde. Presiono una vez y se activa un desplazamiento más hacia la derecha. Se aplicó sangría. En caso que se quiera anular, que ya no siga como subtarea, sino que se anule la sangría, vuelva a ser una tarea, entonces hay que presionar el botón de la flechita verde para el otro sentido, quiere decir anular sangría. Tenemos una tarea de resumen que contiene 2 subtareas. ¿Dónde más es recomendable hacer? Seleccionar personal, comprar material, proyectar lo posible. No hay más subtareas según las tareas que tenemos definidas. Entonces solamente hay 2. Y las demás todas son tareas principales. La duración de la tarea determina cuánto tiempo le va a llevar realizarlo. La medida que utilizamos puede ser en días, mes, semana, horas y minutos. ¿Ya? El proyecto para la apertura de un consultorio privado, acá se va a hacer un, Ingeniera, esas son las que usted dijo, ¿no? La de días, meses, semanas, son las duraciones de las tareas, ¿no? Sí, acá vamos a tratar de aplicar diferentes duraciones. Por ejemplo, el Ya, primero, en definir el alcance, acá quiero colocar, definir el alcance del proyecto. Siempre debemos definir hasta dónde va a llegar el proyecto. Entonces vamos a colocar definir el alcance, porque eso va a determinar el tiempo, la duración y la inversión. ¿Cuánto va a abarcar su proyecto? Es solamente abrir un consultorio privado de especialidades médicas. Ese es el proyecto. Entonces, lo primero que debemos hacer es delimitar el alcance, hasta dónde va a ir ese proyecto. ¿Cuánto tiempo va a ser definir eso? Porque hay que hacer un estudio, un análisis, cuánto de inversión, qué posible socio, cuántas especialidades, horas de atención, en qué horario, todo ese estudio que se va a hacer va a llevar un tiempo. ¿Qué tiempo de duración? Vamos a colocar en días, serían 6 días. Cuando yo coloco un tiempo, por ejemplo 6, Enter, por defecto me coloca días porque está configurado con la opción día. Cuando quiero colocar otra medida tengo que escribirlo completo, pero también podría escribir 6D, la D de días. No coloco nada en la tarea resumen, ese valor va a ir cambiando automáticamente. Las 2 tareas que tengo en la 3 y la 4 dice determinar el equipamiento necesario para funcionar. Acá está general, todo el equipamiento. Puede ser los muebles, los estantes, computadora, pantallas, teléfono, todo lo que es necesario, equipamiento en general está. Lo necesario para que funcione ese consultorio. Equipos de seguridad también, monitoreo, todo. Acá es determinar el equipamiento, es decir, van a hacer un estudio de que la cantidad, tienen que saber primero la ubicación, el espacio, cuántos ambientes va a tener, ¿no? Cuántos ambientes y en base a eso van a determinar el equipamiento. Entonces este es un estudio que van a hacer.
ese estudio cuánto tiempo va a llevar de la determinación. Entonces puede ser 5, 3 días, porque tienen que hacer cotizaciones. Yo puedo escribir días con mayúscula, así, o puedo escribir pegado, y me va a salir un error. Y cuando sale un error, está en cursiva. Está en cursiva. Eso no me va a mostrar nada acá. Si usted se fija, no me muestra nada en la barra. ¿Por qué? Porque está mal escrito la duración. Se no muestra nada. ¿Qué debo hacer? Corregir. Cuando yo corrija, me va a mostrar acá la barra. Escribo 3. Si quiero escribir la palabra día, lo hago con minúsculas, separado y enter. Tampoco muestra. Entonces, ¿por qué? Por el acento. Entonces, coloco 3, enter, más fácil, y ya me muestra la palabra días. ¿No? Porque tengo que escribirlo tal cual está definido, con acento, y tiene que haber un espacio. Y recién me muestra. Sin embargo, las otras medidas las tengo que escribir completas, no puedo escribir solamente 3. Determinar las áreas como recepción, acá es solamente, ya estando en la ubicación, decidir dónde va a ser la sala de espera, el área de recepción y cuántos consultorios. Es simplemente ir a hacer una inspección del lugar y determinar las áreas. Esto va a llevar unas 5 horas. 5, acá sí tengo que escribir horas. Y presiono Enter. Acá me muestra una barrita pequeña al lado derecho en el diagrama de Gantt que representa las horas. Comprar material e insumos de salud. Esto va a llevar mucho tiempo, porque no solamente son los materiales como papelería requerido, también son materiales requeridos en el área de salud. Entonces eso va a llevar un poquito más de tiempo. Acá vamos a colocar en semanas para utilizar otras medidas. Coloco 2 semanas. Enter. Coloco en minúscula, con espacio, y me lo cambia la forma de escribir. Recuerden que yo escribí días sin acento y me colocó como un error. Coloqué acá semanas, con S al final todo, y me coloca de la forma como ellos lo consideran, abreviado con 3 letras. ¿No? Y me muestra, si me despliega la barra y no está inclinado, no está con cursiva, entonces está bien. Seleccionar el personal médico, auxiliar y contable. Acá va a ser una entrevista, selección, clasificación. Entonces va a llevar una semana. Una semana. Luego, proyectar los posibles ingresos y gastos. Acá va a llevar unas 8 horas. 8 horas. Realizar marketing y publicidad. Acá va a ser un mes. Un mes. Lo cambia a MS. Si lo pueden anotar. Acá realizar campañas de salud continua. Voy a colocar 2 meses. Es para que quede las medidas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las medidas de duración? Puedo usar días, horas, meses, aumenta otra S, mes, es cuando es uno, mes, con una S, cuando es más de 2, 2 o más, meses con 2 S, horas, también puedo utilizar minuto. A ver, otra en minuto, este que dice 8 horas, lo vamos a cambiar a 60 minutos. Miren cómo se escribe. Si lo pueden anotar, el mes es MS. MSS son meses. Minutos, mins. Un minuto es difícil colocar, ¿no? Es muy poco tiempo para hacer algo. Mins con S es minutos. Sem es semana, horas y días. Esas son las unidades de medida que se utilizan en la duración. En la duración. Días, semana, meses, horas y minutos. Horas y minutos. Acá lo vamos a dejar como estaba. 8 horas y acá 2 meses. Bien, esas son las medidas. Bien. Podemos visualizar que las barras nos despliegan, entonces está todo correcto. Este valor no hemos colocado en la duración, en la
En la tarea resumen no se coloca la duración. La tarea resumen va acompañada con una flechita, el cual me permite ocultar el contenido y despliega el contenido. Oculta y muestra el contenido. Eso es lo que permite hacer la tarea resumen. Quiere decir que tareas están dentro de esa tarea. Voy a insertar columnas, o antes de continuar, tenemos que establecer la fecha de comienzo y fin de manera automática. Eso lo vamos a hacer con autoprogramar. Entonces, primero presionamos en el nombre de tarea para que seleccione todas las tareas. Si presiona sobre nombre de tarea, toda la columna se va a seleccionar. Luego presiona autoprogramar y vincular tareas. Vincular tareas. Esos dos pasos lo que nos genera son fechas. Dependiendo de la duración de cada tarea, las fechas las va colocando, es decir, suma, ¿no? Hemos proyectado que empiece el 19. 19 más 6, recuerden que este calendario que utiliza es el estándar, y el estándar no tiene, no se trabaja sábado y domingo. Entonces lo salta, 6 días del 19 a más 6 días, 27 dice acá, por lo que sábado y domingo no. Y luego cambia la siguiente tarea, que es la número 3, 27 dice. Del 27 va a trabajar 3 días, implica que es el 1 de septiembre. El 1 de septiembre van a ser 5 horas y se cambia a miércoles 2, ¿no? Lo toma en cuenta como un día, ¿no? Luego, comprar materiales e insumos de salud, 2 semanas, y acá va a cambiar a 15 días más, ¿no? Del 2 al 16. Y así va haciendo la suma automáticamente, nosotros no lo estamos modificando. Estas tareas están secuenciales, ¿qué quiere decir? Que primero hace la 3, termina, hace la 2. Eso es cuando lo hacemos abierto. Cuando yo hago la vinculación cerrado, va a hacerme de forma paralela. Primero lo vamos a ver secuencial. No está la misma fecha, termina la primera, empieza la siguiente. Esa es la forma como está diseñado. Acá podemos ver que las tareas, esa conexión, esa flechita que se genera, se llama vincular tareas. Al presionar esta vinculación, nos genera esa flechita. Termina una tarea, empieza la siguiente. Termina, empieza. Eso lo genera la vincular tarea. Estas tareas, la 3 y la 4, lo vamos a hacer de forma paralela, que las dos empiecen iguales. Acá es mínima la diferencia porque es 5 horas. Acá lo vamos a cambiar a 2 días, para que veamos un poquito mejor la diferencia. Lo vamos a cambiar y voy a colocar: no se admite en este campo escribir una relación en formato estándar de 4 horas, 2 días.